Estimados amigos, bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y vamos a dar continuidad a esta su primera asignatura, Introducción al Estudio del Derecho, analizando en particular el tema Fuentes del Derecho. Ya la sesión pasada empezamos a analizar las distintas fuentes del derecho. Analizamos las fuentes reales como aquellos fenómenos sociales que propician el surgimiento de la norma jurídica. También mencionamos nosotros a las fuentes históricas como medios objetivos en los cuales se contienen las normas jurídicas y que constituye el antecedente de otra norma jurídica. Y hablamos también de las fuentes formales como los procesos de creación de la norma jurídica. Empezamos a analizar el tema de la ley como la manifestación de esta voluntad soberana emanada del pueblo, en la cual se faculta a un órgano para que mediante un procedimiento legalmente establecido sea el creador de la norma. Muy bien, empezamos analizando en particular pues la clasificación de la norma jurídica. Hicimos nosotros una distinción muy importante que a continuación vamos a empezar a compartir. Señalamos en particular que en esta clasificación nosotros encontramos lo siguiente. Muy bien, empezamos con el sistema que pertenece. Dentro de esta clasificación, nosotros analizamos a las fuentes como nacionales, a las fuentes desde una perspectiva local y también mencionamos en particular las fuentes internacionales. En particular, analizando las fuentes nacionales, señalamos que tenemos que distinguir las normas generales, así como las normas federales. Muy bien. Hablamos que las fuentes nacionales tienen ámbito de aplicación y vigencia en todo el territorio nacional. La cuestión de distinguir normas generales implica que estas son de aplicación concurrente para las autoridades federales, las autoridades locales, incluso las autoridades municipales. Muy bien. Mientras que las normas federales en particular tienen competencia exclusivamente con cuestiones que tengan que ver con autoridad federal o en aquellas áreas donde la federación pues ejerza esta cuestión que vamos a denominar jurisdicción. Muy bien, perfecto. Otro aspecto importante son las normas locales, cuyo ámbito de vigencia y de aplicación se encuentra en el territorio de una determinada entidad federativa. Muy bien, hicimos una mención muy en particular. Las normas nacionales emanan del Congreso de la Unión, el cual se encuentra conformado por una Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores, mientras que las normas locales se encuentran realizadas por los congresos locales de las respectivas entidades federativas. Las normas internacionales en las cuales destacamos a los tratados internacionales como aquellos acuerdos celebrados por los sujetos de derecho internacional público en la cual se fijan los compromisos, se fijan las obligaciones que se van a someter estos sujetos. En este caso en particular hablamos del Estado soberano, hablamos de esos compromisos que fija los jefes de Estado y que de alguna manera son ratificados en el interior por órganos legislativos. Muy bien, señalamos también otra clasificación que es muy importante, solamente que la recordemos, estimados amigos, cuando hablamos nosotros en particular de la clasificación de la ley por su fuente. En este caso en particular, señalamos, estimados amigos, el tema de las fuentes legislativas,
la cual nos encontramos que son elaboradas por órganos de carácter parlamentario, en este caso como el Congreso de la Unión, que se integra de dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Muy bien, asimismo destacamos a vamos a destacar también nosotros las leyes elaboradas por los congresos locales y de alguna manera también mencionamos nosotros en el tema de los tratados internacionales la ratificación que realiza el Senado de la República sobre aquellos compromisos que celebra el presidente de la República. Hablamos también de una otra clasificación cuando hablamos de las normas de carácter consuetudinaria, en la cual tenemos como base la costumbre. Muy bien, la conducta reiterada que es considerada de cumplimiento obligatorio. Muy bien, y también analizamos que las jurisprudenciales emanan de los órganos jurisdiccionales, valga la redundancia, que tienen la facultad de crear la jurisprudencia, que interpreta, que complementa la norma. En este caso en particular, la jurisprudencia, podríamos decir que podemos establecer una jurisprudencia nacional y así como una jurisprudencia internacional. Voy a destacar el tema de la jurisprudencia nacional, que es un tema en particular que vamos a ver que son los órganos del Poder Judicial que tienen la facultad de creación de jurisprudencia, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, así como también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien crea la jurisprudencia en materia electoral, y asimismo también tenemos a los tribunales colegiados de circuito. Y de carácter internacional tenemos aquellas resoluciones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sin lugar a dudas forman un interesante precedente de interpretación y de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. En otra clasificación que analizamos la sesión pasada, empezamos a hablar por el ámbito de validez. Dentro del ámbito de validez de las normas, distinguimos las normas que vamos a llamar como genéricas, muy bien, asimismo también destacamos las normas individualizadas. Muy bien, cuando hablamos de las normas genéricas, señalamos que estas son de observancia general y de cumplimiento obligatorio para todos, ¿sale? Vinculan a todos y todos tenemos que cumplirlas. Y las individualizadas solamente tiene de alguna manera ámbito de aplicación a las personas que se encuentran involucradas en una controversia. En este caso en particular, tenemos que hacer mención de la sentencia, cuyos efectos son relativos solamente para las partes que se encuentran involucradas en una litis. Muy bien, bien. Hablando del tema de la jerarquía, destacamos lo siguiente, estimados amigos, el tema de las normas constitucionales y las normas ordinarias. Cuando hablamos de las normas constitucionales, hablamos de las que derivan de nuestro máximo texto, de las que se encuentran contempladas en 136 artículos, así como los transitorios, y que son la base, son el fundamento de nuestro sistema jurídico. Mientras que las normas ordinarias son normas que derivan directamente de la Constitución y que su proceso de creación se encuentran contemplados en el texto constitucional.
Muy bien, estos son algunos puntos importantes que nosotros revisamos la sesión pasada y bueno, con objeto de tener un análisis de fondo sobre las cuestiones de las fuentes del derecho, vamos a continuar nosotros con el complemento de este tema que es el objeto de este video, la cuestión de las fuentes del derecho, continuando con el tema de la clasificación de la norma jurídica. Muy bien, en particular vamos a distinguir la norma jurídica por sus sanciones, hablando de las normas perfectas. En este sentido, tenemos que hacer el siguiente análisis, normas perfectas. Estas normas tienen prevista que en caso de incumplimiento, la persona que la infringe va a ser objeto de una sanción. Muy bien. Aunque los efectos del acto, aunque los efectos de la lesión, pues de alguna manera no puedan ser de todo reparados. Muy bien. Entonces, el incumplimiento de las normas perfectas, sin lugar a dudas, nos genera una sanción, nos genera una pena, nos genera una condena. Muy bien. Perfecto. Las normas que vamos a llamar nosotros como normas más que perfectas, tenemos otro aspecto muy importante que considerar, estimados amigos. En las normas más que perfectas, tenemos que además que el infringir esta norma trae consigo una sanción, una pena, una condena, pero además a la persona que resulta afectada se prevé la cuestión de la reparación del daño. Muy bien. Entonces, este es un complemento muy importante, porque en las normas perfectas hablamos de la sanción, hablamos de la consecuencia, pero en este caso en particular, nosotros vemos que también para la persona afectada se considera un tema de reparación del daño, tratar de regresar las cosas al estado que se encontraban con antelación antes de que sufriera esta afectación a su bien jurídico tutelado. ¿Ok? Perfecto. Continuando con nuestra exposición, señalamos también las normas menos que perfectas. Esta cuestión es muy importante que la estudiemos, compañeros, porque las normas menos que perfectas, pues sin lugar a dudas genera un tema importante en el análisis jurídico, porque aunque estas normas sí establecen una responsabilidad para la persona que causó una afectación al bien jurídico, la verdad es que los efectos del acto de autoridad, los efectos del incumplimiento de la norma, pues de alguna manera no se pueden retrotraer. No podemos dejar ese acto que no produzca sus efectos. Al final de cuentas, pues ni modo, el acto se ha consumado, ni modo el acto se ha ejecutado y como consecuencia no podemos regresar las cosas como se encontraban con antelación. Por eso hablamos que son normas menos que perfectas. Y llegando a otro punto de análisis, las normas imperfectas, pues señalamos de forma muy pronta que su incumplimiento no genera ninguna consecuencia, no hay, pues de alguna manera, ningún efecto, no sucede absolutamente nada en este caso en particular. Y bueno, entonces el auditorio se preguntará cuál es el efecto de estas normas. Pues sí, esa es una pregunta importante porque nos encontramos ante una afectación que al final de cuentas no podrá ser restaurada, reparada en particular. Muy bien, perfecto. En una siguiente subtema de clasificación, hablamos de por su calidad. Las normas positivas o permisivas, pues conceden un derecho, otorgan cierta atribución al gobernado, mientras que las prohibitivas, todo lo contrario, prohíben, restringen, obligan. Muy bien. Por ejemplo, el tema
de la libertad contractual lo podríamos encontrar aquí en las normas positivas o permisivas, ¿vale? Tenemos esa facultad de contraer obligaciones, y en las prohibitivas podremos señalar las normas penales, las cuales prohíben, las cuales impiden que se lleven a cabo esas conductas. Por su relación de complementación, tenemos que las normas son primarias y son secundarias. Las normas primarias dependen de sí mismas, no se encuentran subordinadas a otras normas. Tal vez la subordinación sí se dé con la Constitución porque es la norma de origen y no deben contradecirlas, pero en otras normas del mismo rango no tienen una subordinación, mientras que las normas secundarias se encuentran subordinadas a una norma principal. En este caso en particular podemos hablar del reglamento. Recuerden, estimados amigos, ¿podrá existir una ley sin reglamento? Sí, pero lo que no puede concebirse es un reglamento sin disposición normativa que la regule. Muy bien, perfecto. Por otra parte, tenemos otra subclasificación con relación a la voluntad de los particulares. En este caso, cuando impone, cuando obliga, cuando restringe, hablamos de normas taxativas, y cuando de alguna manera el propio particular se puede vincular de forma voluntaria con la norma, hablamos de normas disponibles. Por ejemplo, las normas fiscales, las normas tributarias, podríamos analizarlas como normas taxativas, porque al final de cuentas, si estemos o no de acuerdo con ellas, nos encontramos vinculados al cumplimiento de estas normas, mientras que las normas disponibles, pues nos encontramos con muchas relacionadas con el tema del derecho civil, en la cual existe una autonomía de la voluntad para celebrar y contraer obligaciones. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Continuamos con nuestro análisis, compañeros, y es importante hacer mención de la jerarquización de la norma jurídica. Realmente se ha dicho mucho de que el autor de esta pirámide no es como tal Hans Kelsen, pero es una interpretación que uno de sus alumnos realiza sobre la concepción de la teoría positiva del derecho de este gran jurista austriaco Hans Kelsen. En este sentido, si nosotros analizamos a la letra el artículo 133 de nuestra Constitución, vamos a destacar un punto muy importante, estimados abogados. Muy bien. El 133 a la letra nos señala lo siguiente. Mucha atención, por favor. Déjenlos, lo estoy localizando para darle lectura a este artículo tan importante. Muy bien. Ok, el artículo 133 nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en constituciones o leyes de las entidades federativas. Si hacemos un análisis en particular de este artículo 133, señalamos que la Constitución, las leyes que emanan del Congreso de la Unión y los tratados internacionales son la ley suprema de toda la Unión. Muy bien, parece que el texto es muy claro, y al final también se destaca que los jueces de cada entidad federativa se deberán de adecuar a esta Constitución, leyes y tratados, a pesar que sus normas locales contengan disposiciones en contrario. Pero la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy enfática en el tema de la jerarquización de la norma jurídica. En este sentido, esta forma de estructurar la norma tiene una implicación por la vinculación a la norma que da origen a todo. Por eso, esta se encuentra dentro de la cúspide. Es la norma más importante, es la creadora de todo el orden jurídico, es la que sustenta el Estado de Derecho.
Por eso la encontramos en la cúspide, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el día 5 de febrero del año 1917 en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Por otra parte, tenemos abajo de ella, de acuerdo a los diversos criterios de interpretación de nuestra Suprema Corte de Justicia, a los tratados internacionales, como estos acuerdos, estos convenios celebrados por los sujetos del derecho internacional público y que nosotros en ejercicio de esa soberanía suscribimos con la comunidad internacional. Sin lugar a dudas, tienen una parte muy importante dentro de la jerarquización de las normas. Después mencionamos a las normas generales que emanan del Congreso de la Unión y que, por supuesto, aquí destacamos que son de aplicación concurrente para las autoridades federales, para las autoridades locales y para las autoridades de corte municipal. Podemos poner un ejemplo en la Ley General de Salud, así como también la Ley General de Educación, solamente por mencionar algunas disposiciones normativas. Encontramos también otro tema importante cuando hablamos de las leyes federales y señalamos en particular que emanan del Congreso de la Unión y que tiene ámbito de aplicación y de competencia para las autoridades federales, así como áreas y lugares que se encuentren bajo la jurisdicción de la autoridad federal. Muy bien, perfecto. Basando al punto número 5, nosotros dentro de esta jerarquización normativa vamos a encontrar, estimados amigos, a las llamadas leyes locales. Estas leyes locales emanan de los congresos locales como con aprobación del gobernador de una determinada entidad federativa y tienen como base, tienen como columna la constitución local. Y de esta constitución pues derivan sus respectivas leyes locales. De conformidad con el artículo 133, en las autoridades locales, al final de cuentas, vincularán estas disposiciones con las disposiciones que establece la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales que hayan sido ratificados ante el Senado de la República. Después tenemos la cuestión de los decretos, que es una facultad legislativa que emana que tiene el Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal, pero también lo tenemos que se encuentra fundamentado para los gobernadores de los estados a nivel local. Y los reglamentos, que también es una disposición legislativa que realiza el Ejecutivo, y bueno, en este supuesto se realiza la interpretación de una ley. Por eso decimos que es una norma secundaria y se encuentra vinculada a una norma principal. Y bueno, en este tenor hablamos también de las normas individualizadas cuando tenemos que mencionar que solamente tienen vinculación entre las partes que se encuentran involucradas en una controversia. Estas normas pueden recibir el nombre de sentencia, también pueden recibir el nombre de resolución, pueden recibir el nombre de laudo, etcétera, etcétera. Muy bien. Por otra parte, es importante destacar que nosotros aquí nos señalamos a la jurisprudencia por un punto muy en particular. Si nosotros tendremos que decir dónde se encuentra la jurisprudencia, imaginen esta pirámide normativa que dibujamos a continuación y la jurisprudencia sería integradora, ¿sí? Es decir, complementa toda esta pirámide y de alguna manera hace que pues funcione como un complemento, funcione como una forma de interpretación, funcione para señalar el alcance de todo el orden jurídico, para colmar lagunas y resolver también el tema de las antinomias. Aquí es donde nosotros podemos destacar el tema de la jurisprudencia. Muy bien, perfecto, estimados amigos. Bien, estos son algunos puntos muy importantes que debemos destacar dentro de nuestra asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Vamos a continuar con el desarrollo temático de este tema. Muy bien. Bueno, antes de que hablemos en particular de la teoría de la ley, estimados amigos, quiero mencionar un punto importante. Con la reforma constitucional
en materia de derechos humanos, que es del 10 de junio del año 2011, muy bien, vamos a destacar un hecho muy importante. Ok, en el tema de los derechos humanos, vamos a señalarlo, por favor. Cuando nosotros hablemos de los derechos humanos, tenemos que señalar que el artículo primero nos habla del reconocimiento de los derechos humanos, tanto los contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también en los tratados internacionales. Muy bien, estos derechos humanos de alguna manera van a generar una pauta, una cuestión muy importante para su protección, para su tutela. La Constitución, los tratados internacionales tienen una función muy importante en la cuestión de derechos humanos. Las normas deberán de aplicarse de conformidad con estas disposiciones. Y hay dos principios que podemos destacar en ese sentido. El principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Muy bien. ¿Por qué es importante esta cuestión, estimados amigos? Muy bien, vamos a destacarlo. Amigos, tenemos que entender que la interpretación conforme va a implicar un análisis importante, un ejercicio de ponderación para la protección de los derechos humanos. Cuando una autoridad realice una manifestación, un acto, tendrá que verificar que el acto que está realizando sea conforme a la Constitución, sea conforme a los tratados internacionales. Muy bien, pero en este sentido hay otro principio que lo complementa, el principio pro persona. Deberá de aplicar la norma que favorezca la protección de los derechos humanos. Muy bien. Y en ese sentido, el legislador, en ese sentido, la persona que aplica la norma tendrá que inclinar la balanza, buscando de alguna manera la protección más amplia a los derechos humanos. Por eso, cuando hablemos nosotros de derechos humanos, no sigamos el tema de la jerarquización de la norma. Prácticamente en este sentido lo vamos a encontrar superado. Nosotros tenemos que hacer mención a otro tema que se llama bloque de constitucionalidad. Y dentro de este bloque nos encontramos con normas de distinto orden. Se supone que entre ellos existe una regularidad constitucional al tener como origen la Constitución, la norma que da origen, la norma que sustenta el orden jurídico. Pero aplicando nosotros el principio pro persona, implica que nosotros debemos de utilizar la norma que más favorezca, la norma que más proteja, la norma que menos restrinja los derechos humanos. Por eso es importante que destaquemos que en el tema de derechos humanos no hablemos de una jerarquización de la norma, sino en particular vamos a hacer referencia a este bloque de constitucionalidad y aplicando el principio de interpretación conforme y el principio de pro persona para la protección más amplia de los derechos humanos. Muy bien. Continuamos, estimados amigos. Bien. Seguimos con el tema de teoría de la ley. En el tema de teoría de la ley, señalamos que la ley tiene ámbitos de vigencia, vigencia espacial, vigencia temporal y vigencia personal. Cuando nosotros refiramos el tema de vigencia espacial de la norma, tenemos que ser muy claros con dónde se aplica la norma. La norma podrá tener aplicación de las siguientes características. Muy bien, podrá aplicarse en toda la nación. Ok, en este caso en particular, podemos hablar de las normas federales, podríamos hablar de las normas
generales. Muy bien. Ok. Y también es muy importante señalar que en este sentido, las normas federales aplican para autoridades federales o también para el tema en particular de áreas que se encuentren administradas por la federación. Muy bien. Y bueno, el ámbito de aplicación también puede ser a nivel local. Muy bien. Y en este sentido, compañeros, pues tenemos que destacar que su ámbito de aplicación espacial solamente es el territorio de una determinada entidad federativa. Y también tenemos las normas de corte municipal, las cuales tendrán solamente implicación dentro del respectivo municipio que se haga referencia. ¿Ok? Muy bien. Es importante, compañeros, que ustedes analicen cada caso en particular para determinar cuál es la norma que vamos a aplicar en este sentido. Por ejemplo, supongamos que hablemos de la comisión de un hecho delictivo que se contempla dentro del Código Penal Federal. Si existe una controversia en este sentido, quien conocerá es la autoridad federal y que de alguna manera le corresponderá al Ministerio Público de la Federación la integración de una carpeta de investigación, la solicitud de vinculación a proceso y a un juez de control en materia penal, pues la parte en materia penal, pero federal, le corresponderá a la parte de la etapa de investigación y la etapa intermedia, y a un tribunal de enjuiciamiento federal le corresponderá resolver la litis que estamos planteando. Y si se tratara de un delito que se encuentra contemplado dentro de un código penal local y el delito se cometió en esta entidad federativa, pues bueno, la competencia será de la autoridad jurisdiccional local y bueno, la parte de la investigación del delito será por parte del Ministerio Público de esa entidad federativa. Muy bien, perfecto. Pero no nos podemos quedar solamente con los ámbitos de vigencia espacial de la norma desde esta perspectiva nacional, local o municipal. Debemos destacar también la cuestión internacional en la cual, pues bueno, como consecuencia del compromiso que nosotros celebramos con la comunidad internacional, pues bueno, estas normas van a tener una aplicación dentro del territorio del Estado que hubiese suscrito este tratado internacional. Y en ese sentido, compañeros, podemos señalar que la Convención Americana de Derechos Humanos y demás disposiciones que la que México se comprometió, perdón, son vinculantes y obligatorias para las autoridades en cualquier nivel de gobierno, pero también para nosotros como particulares debemos de someternos a dicha disposición. Muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo temático, estimados amigos, señalando lo siguiente. Dentro de la vigencia temporal de la norma, recuerden que la norma tiene un inicio, pero también la norma tiene un fin. En este sentido, si hablamos del inicio, vamos a destacar el sincrónico y el sucesivo. Muy bien. Sobre todo el sincrónico, la norma establece la fecha en que entra en vigor o en todo caso debemos de considerar que es al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras que el sucesivo señalamos que 3 días después de su publicación y 40 días por cada kilómetro. Prácticamente el sistema sucesivo está un poco ya en desuso por el tema de las comunicaciones. Era un sistema que aplicaba sobre todo en el pasado por la dificultad que teníamos para que una disposición que se emitiera en la Ciudad de México lo conocieran en la ciudad de Monterrey. O sea, tendríamos que esperar que transcurrieran varios días para que en Monterrey conocieran de esta norma, solamente por poner un ejemplo. Muy bien, cuando hablamos de la vigencia temporal en el aspecto del fin de la norma, vamos a destacar lo siguiente. En este fin, hablamos que puede ser parcial. En este caso, vamos a mencionar la derogación, ya sea que dejemos sin efectos parte de un artículo, todo el artículo, algunas fracciones, algunos incisos, y en este caso solamente hacemos una derogación, un fin de la norma parcial. Mientras que si hablamos de que la norma en su totalidad
queda sin ningún efecto, nosotros vamos a hacer referencia al tema de la abrogación. Muy bien, es muy importante que ustedes conozcan esta diferencia, estimados abogados. Otro punto crucial, compañeros, también tiene que ver con que la norma establezca dentro de su propia disposición cuando ésta deja de tener vigor. Muy bien, esto es un tema crucial porque algunas disposiciones establecen que esta norma solamente tendrá efectos durante tal temporalidad. Y si no lo establece, también podemos hablar del fin tácito de la norma cuando se crea una nueva norma teniendo criterios incompatibles con la anterior. Por ejemplo, voy a señalar un caso en particular. Con el establecimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos en el entendido que los códigos procesales penales de las entidades federativas, pues porque están quedando en desuso porque ya son incompatibles con la vigencia de este Código Nacional de Procedimientos Penales que regula el proceso penal que se deberá seguir en toda la República Mexicana. Muy bien. Continuando con el desarrollo temático, estimados amigos, también es importante destacar el ámbito personal de la norma, ¿verdad? Porque hay normas que van a regir solamente para los nacionales, como por ejemplo las normas que tienen que ver con temas electorales, las normas que solamente tienen aplicación para extranjeros, aquellas cuestiones que tienen que ver con temas migratorios y de estancia legal en el país, las normas que aplican a mayores de edad, por ejemplo, las derivadas de la autonomía de la voluntad, de la cuestión de la celebración de un contrato, de la cuestión de la responsabilidad por la comisión de un hecho que la ley califica como delito, y también aquellas normas que aplican para menores de edad y que de alguna manera, por ejemplo, la justicia para adolescentes, temas que tengan que ver con tratados internacionales o con disposiciones que se encarguen de proteger a los menores y las cuestiones procesales que también van a tener un trato muy en particular para menores de edad que se encuentren involucrados en una situación de controversia, alguna situación que pueda afectar su bien jurídico tutelado. Muy bien, el domicilio será el lugar donde las personas físicas y morales establecerán para el cumplimiento de las obligaciones. Y también es importante destacar que si una persona no tiene domicilio, en particular hablando de las personas físicas, pues también entendemos que el lugar donde cumplirán con las obligaciones serán el lugar donde simplemente se encuentren. ¿Ok? Esto es muy importante y por eso estamos haciendo mención de esta teoría de la ley. Otro punto en particular dentro de la teoría de la ley tiene que ver con la regulación de los conflictos. En el tema de leyes en el espacio, pues a veces no es muy fácil determinar la normativa que tendrá aplicación en un caso en particular. Tendríamos que ver en este caso si va a regir una norma de corte internacional o una norma que rige en cada entidad federativa, en un estado o en toda la República Mexicana. Hay algunos casos que no son sencillos de analizar, pero tomemos en consideración lo siguiente, compañeros. Muy bien. Por ejemplo, si existiera un tema de vulneración de derechos humanos, en este caso, también la persona, si considera que la norma que protege de forma más amplia los derechos humanos se encuentra en un tratado, en una convención internacional, entonces es la norma que solicitará se aplique para la protección a sus derechos humanos. Bien, esto es un tema muy en particular porque tendremos que aplicar la norma más favorable. Pero, ¿qué pasa en el supuesto de conflictos de normas en las entidades federativas o con el tema de la federación? Esto también pudiese ocurrir. Pero, por ejemplo, si un delito se comete en el Estado de México y sus efectos siguen produciéndose hasta en el Estado de Puebla, pues ello implicaría que el Estado de Puebla podría tener la competencia para resolver la comisión de este hecho que la ley califica como delito. Entonces, esas son cuestiones muy en particular que nosotros tendremos que analizar caso por caso. Cuando hablamos de las leyes en el tiempo, debemos destacar el tema de la retroactividad que establece el artículo 14 de la Constitución y establece que ninguna ley tendrá efecto
retroactivo en perjuicio de persona alguna. En este sentido, la vigencia de la norma será después de su entrada en vigor. Se supone que actos que se hubiesen realizado en el pasado, pues no tendrán una implicación. La norma tiene efectos hacia el futuro. Muy bien, no hacia el pasado, salvo en el caso de que tenga una implicación, una aplicación favorable, pues bueno, podrás solicitarlo. Voy a poner un caso en particular. Imaginen que tengamos aquí a un sujeto que comete un delito y que posteriormente ese delito ha sido objeto de una reforma. Cuando cometió el delito, este sujeto se castigaba con 15 años de prisión este delito. Y ya después, con la reforma que se estableció con posterioridad, ahora se disminuyó la pena a 5 años. En este sentido, sujeto A podrá solicitar se aplique la norma porque favorece a sus derechos humanos. Si fuese lo contrario y cuando él lo cometió se hubiesen establecido 5 años y ahora con posterioridad la pena aumenta a 15 años, en este caso no se le podría aplicar la norma en sentido retroactivo. Muy bien, para que lo tomemos en consideración, estimados abogados, y entonces consideramos lo que establece el artículo 14. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pero tomando en consideración la interpretación, el principio pro persona, sí podrá tener efecto retroactivo si causa un beneficio. Muy bien, perfecto. Otro tema importante es el estado y la capacidad de las personas. Recuerden que cuando hablamos del tema de capacidad, debemos destacar que existe una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce a partir del nacimiento, muy bien, y hasta nuestra muerte. Inclusive también hay derechos del nasciturus, de la persona concebida y que de alguna manera hay una expectativa de su nacimiento. Y en ese supuesto las normas civiles le conceden ciertos derechos. En el tema de la capacidad de ejercicio, esta se adquiere con la mayoría de edad. Muy bien. Y bueno, en este caso en particular es importante que tomemos en consideración el estado y la capacidad de las personas para el nacimiento de obligaciones. Muy bien, perfecto. Muy bien, estimados amigos. Bien. Otro tema crucial es los principios de interés público de la norma. El artículo 6, 7, 8, 16 17 del Código Civil de la Ciudad de México hacen una alusión muy clara en la cuestión de que los particulares no pueden afectar, modificar la ley ni dejar de cumplirla. Muy bien, la norma, recuerden, estimados amigos, es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Distinguimos en este caso en particular que solamente son renunciables a aquellos derechos privados siempre y cuando no causen un perjuicio a terceros, dentro de la cuestión de autonomía de la voluntad. Por ejemplo, en un juicio derivado de divorcio en el tema de los alimentos, la madre o la persona que tenga la tutela del menor no podrá renunciar a los alimentos porque es una cuestión de interés público y es una cuestión que puede causar una afectación a un menor. En este caso en particular, el juez no lo autorizaría. Muy bien, compañeros. Perfecto. Por su parte, el artículo 21 del Código Civil de la Ciudad de México nos dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.
¿sí? Ello implica que no puedo yo poner como pretexto que no conocía la norma y que de alguna manera pues no sea objeto de la norma. Esto no se puede establecer, estimados amigos. Esto implica que de alguna manera no estamos exentos del cumplimiento de la norma porque no la conozca. Sin embargo, se reconocen ciertas atenuantes o disminución de responsabilidad en los supuestos de notorio atraso intelectual de alguno de los intervinientes, si algún interviniente se encuentra apartado de las vías de comunicación y esto limita el conocimiento del derecho, o también una situación pues vulnerable, una situación que lo ponga en ese riesgo. Algunas facilidades que tomamos en consideración son la extensión de sanciones, muy bien, es decir, se le da un plazo mayor para el cumplimiento de la obligación, o también en un momento determinado podemos ampliar el plazo para el cumplimiento de la norma. Muy bien, ok. Tomando en consideración estos puntos, compañeros, vamos a cerrar este pequeño video analizando el tema de las lagunas de la norma dentro de la teoría de la ley. Artículo 18, 19 y 20 del Código Civil nos establece que la ausencia o oscuridad de la ley no autoriza a los jueces para dejar de resolver la controversia. Esta cuestión es importante distinguir que en materia penal no aplica, porque en materia penal nosotros nos vamos a regir por el tema de que no hay pena si no existe sanción, si no existe el delito previamente contemplado en la norma y tampoco pues existe esta responsabilidad, ¿no? Nulo un crimen sin ley, nula pena sin ley. No hay delito sin ley que así lo tipifique, no hay pena si no se establece con antelación dentro del ordenamiento jurídico. Muy bien. Ok. Entonces, en este supuesto, analizamos nosotros el tema de la suplencia. ¿Cómo tendrá que resolver un juez una controversia? Primero, la subsunción, la aplicación de una ley a un caso concreto. Muy bien. Esto es un tema de solución de un silogismo muy en particular, ¿no? ¿Verdad? Si el sujeto infringió la norma, si el sujeto relacionó la conducta con la prohibición que establece la norma, entonces esa es la consecuencia que tenemos que señalar. Un poco distinto es el criterio cuando hablamos sobre la analogía, sobre el tema de la interpretación, sobre el tema de cómo con antelación esta controversia ha sido resuelta. Muy bien. La jurisprudencia habla de los antecedentes, habla del tema de la interpretación, habla del tema de la vinculación y la obligatoriedad de estos criterios que emanan de los jueces facultados para la creación de jurisprudencia. Y asimismo, el artículo 14 de nuestra Constitución hace mención también de la resolución de conflictos por conducto de los principios generales del derecho. Esto lo establece el artículo 14 en su párrafo cuarto cuando dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Muy bien, perfecto. También los jueces, el aplicador del derecho, tendrá que hacer una interpretación de equidad, de alguna manera teniendo un criterio favorable para aquella persona, para aquella parte que trata de evitar un perjuicio o aquella que de alguna manera en una controversia no busca obtener un lucro. ¿Sale? Estos son puntos en particular que lo que buscan es un tema de justicia social. Muy bien. Estimados amigos, pues analizamos puntos muy importantes dentro de la teoría general de proceso, dentro de la introducción al estudio del derecho y la teoría de la ley. Muy bien, me confundí con el tema porque estamos hablando sobre la teoría de la ley. Muy bien, por favor, es importante que hagan su análisis correspondiente y desarrollamos este tema, compañeros, porque en la sesión, primeramente Dios, del día miércoles, pues vamos a empezar a analizar otros temas como el tema de la jurisprudencia. Vamos a analizar cómo se conforma la jurisprudencia por reiteración de criterios, por contradicción de tesis, por sustitución. Hablaremos de los principios generales del derecho. Asimismo, mencionaremos
mencionaremos otras fuentes del derecho, como son la cuestión en particular de la doctrina. También mencionaremos la jurisprudencia, por supuesto, y los principios generales del derecho para concluir la asignatura de introducción al estudio del derecho, analizando en particular el tema del Estado, la aplicación e interpretación del derecho y los sujetos de derecho. Muy bien, estimados amigos, a nombre del Colegio Nacional de Profesores Certificados, su amigo Héctor Martínez Sandoval agradece la atención en el desarrollo temático del presente video. Muchas gracias y como siempre, saben que estamos a su disposición y estamos a su orden, mis estimados amigos. Gracias y que pasen una feliz tarde.